Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Y en este ambiente digo ambiente porque su presencia nos llena de tal forma que es imposible no hacerle caso a algo que Él prepara en el corazón y que muchas veces no nos damos cuenta de aquello que Dios nos cambia los planes todo el tiempo. Yo siempre digo que Dios es un gran rompedor de reglas. Parte de las bíblicas, ¿no?, de congelar el mar rojo para que todo el pueblo pueda pasar, detener el sol para que no haya noche durante un tiempo, para que el pueblo de Israel no pierda una batalla, adelantar el proceso de la conversión de la vid en el vino, es decir, el agua que cae sobre la tierra que produce el alimento para la vid y que la vid produzca el fruto que es la uva, y después el machaque para que salga el vino y la fermentación. Adelantó el proceso y en las bodas de Caná el Señor convirtió el agua en vino. Rompió la regla de la gravedad caminando sobre las aguas. Y todo el tiempo el Señor hace eso con nuestras vidas. Cuando nosotros queremos estar siempre en un lugar o querer hacer las cosas a nuestra manera, independientemente de lo que Dios quiera o no. Muchas veces somos torcedores del brazo del Señor. Señor, yo quiero. Empezamos con nuestros caprichos no sanos, es decir, Señor, ¿por qué esto no? ¿Por qué si yo lo quiero? Y a veces golpeamos puertas que jamás se van a abrir. Y a veces entramos a lugares que jamás tendríamos que haber entrado. O a veces hacemos oraciones que jamás son contestadas. Entonces decimos, o Dios está fallando, o mi oración no llega ni al techo, o sinceramente yo estoy lejos de Dios. No hay otra opción. Por lo cual, depende de cada uno de nosotros cómo Dios se va a mover en nuestra vida. Y mire, durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a que uno trata de ser insistidor con algo que piensa que está bien, que piensa que es por este lado, e insiste, y lamentablemente esa puerta no se abre. No sé si le ha pasado en algún proyecto, en algo que desee, en algún anhelo, y que durante mucho tiempo eso tardó. Miren, nosotros con mi esposa quisimos casarnos desde el primer momento y estar en orden delante de Dios. Y ese proceso nos llevó 13 años. Hoy hace 17 que estoy con mi esposa. Pero 13 años que nos llevó un proceso de esperar que una puerta se abra. Ahora, yo en esos 13 años tuve dos caminos por tomar. O quedarme en el molde esperando que en algún momento la cosa suceda, o seguir insistiendo para que Dios haga lo que tenía que hacer. Porque a veces nosotros queremos acelerar el proceso, pero no entendemos que para obtener la bendición tenemos que pasarlo y no va a importar el tiempo. Porque nosotros queremos todo ya. Somos resultadistas y necesitamos que las cosas sucedan rápido, en un trabajo, en la familia, en la salud. ¿Cuántas veces queremos que el Señor opere el milagro de un día para el otro? ¿Cuántas veces queremos que el Señor diga sí y amén y se haga y las cosas sean? Así como Él por su palabra dijo en el principio que las cosas sean y las cosas fueron. Y se lo dice a alguien que muchos conocen mi testimonio. He vuelto de la muerte 4 veces, y yo a veces lo digo como si fuese algo honroso, ¿no? Toqué la muerte 4 veces y estoy acá parado, pero en ningún momento dudé que Dios me iba a poder sacar. En dos incendios, y 2 fibrilaciones auriculares de corazón, en la cual la última me tuvieron que parar el motor y después volverme a arrancar. ¿Y si no arrancaba?
¿qué pasaba? Dejaba una viuda, dejaba hijos huérfanos de padre y dejaba un hogar desarmado. Pero cuando nosotros en algún momento de nuestra vida hacemos un quiebre, y tal vez no hace falta ser eruditos, pero en algún momento hacemos un quiebre en nuestra vida y entendemos que los tiempos de Dios son más altos que los nuestros, así como dice Jeremías. Y como dice el sabio Salomón, en la tierra y en la vida existe un tiempo para todo. Entonces ahora vamos a leer una pequeña historia, brevemente, para que cada uno de nosotros veamos cómo son los tiempos de Dios. Porque si hoy realmente estás esperando que Dios haga eso que tanto venís orando en tu vida, y uno acá puede empezar con la sanata, ¿no? Porque viene el tiempo de eso que estás y podemos empezar a llenar de fuego y de empuje y de ánimo a la gente, pero no sirve de nada porque jamás vamos a torcer el brazo de Dios. Solamente nos queda esperar. Y desde hoy, desde que comenzó la reunión, el cantar la fe sin acción, la fe sin obra, emunaj, si no vemos la mano de Dios moverse es porque algo no está pasando. Y en San Juan capítulo 11, los que trajeron Biblia, nos cuenta una historia. Imagínense, lo traemos a la actualidad, imagínense que Brian se va a predicar al interior del país y se entera de que alguno de nosotros, sus hermanos y mejores amigos, fallece y le hacen llegar el mensaje al interior. Yo no dudo que Brian enseguida busque un pasaje de avión y venga para acá, porque lo conozco y sé que lo va a hacer por el impulso de decir, tengo que estar, no puedo dejar sola a esa familia que acaba de tener una pérdida. Sin embargo, Dios no. Sin embargo, el propio Jesús no lo hizo. Y vamos a San Juan capítulo 11, y dice que en el verso 1 estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con el perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso lo va a leer en el capítulo 12. Es decir, acá Juan está contando una historia que pasó antes, pero da un pequeño detalle, que es el mismo, el cual la hermana había derramado el frasco del perfume de alabastro, ¿se acuerdan? Que tenía el valor de el jornal de todo un año de una persona. Y que Judas se había enojado, conoce la historia ya, se había enojado porque ese dinero lo hubiesen vendido al perfume para darle de comer a los pobres. Y el pequeño detalle que da Juan significa algo muy importante que lo vamos a leer a lo último. Y entonces sus hermanas, en el verso 3, dice que le enviaron a decir a Jesús, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Y Jesús oyó de esta enfermedad, dice el verso 4. Y en el verso 5 dice, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Me estoy adelantando para ser breve. ¿Me bajás un chiquitín? Y les cuento un detalle. Para los judíos, según la historia de Eliseo y la prueba de Eliseo, para el judío una persona que moría podía resucitar al 3er día. ¿Sí? Entonces en la cultura hebrea, que una persona resucite al 3er día podía llegar a ser normal, porque ya había pasado el caso con Eliseo y la mujer que había sido enferma y resucitó. Sin embargo, Jesús quería romper esa regla.
Y podría haber dicho, es mi amigo, dejo todo lo que estoy haciendo, dejo de predicar la palabra y vuelvo y de alguna manera trato de estar con la familia porque mi amigo Lázaro murió. Y creo que cualquiera de nosotros, si se entera que uno de nuestros amigos o hermanos o familia fallece, sale corriendo. Sin embargo, mire lo que dijo Jesús en el verso 13, un poco más para atrás. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar el sueño, porque Jesús le había dicho que Lázaro duerme. Y el Señor les había dicho que iba a despertarlo. Y me alegro por vosotros, le dijo Jesús, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, vamos también nosotros para que muramos con él. Siempre va a haber alguien que te va a decir, che, no puede ser que Jesús no haga el milagro en tu vida. No puede ser que Jesús no abra la puerta que durante mucho tiempo estás esperando. Siempre va a haber un incrédulo. Siempre va a haber un Tomás en tu vida. Y a veces puede ser tu propia familia. Y yo me acuerdo que los médicos, cuando estuve enfermo al borde de la muerte, se reían cuando yo les decía que quería firmar la declaración jurada para que me hagan el electroshock y pueda resucitar de alguna manera para que mi corazón se acomode y pueda seguir viviendo con normalidad. Y las enfermeras y los médicos se me reían diciéndome que yo estaba loco. Sin embargo, yo tenía una esperanza. Y esa esperanza era aquel Dios que antes ya me había rescatado en otra oportunidad de la muerte. ¿Y por qué ahora no lo haría de vuelta? Y mi mujer, que está de testigo y no me deja mentir, le dije al médico, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar que mi Dios es poderoso y es soberano sobre mi vida. Vamos a hacer el electroshock, me vas a dar la carga eléctrica del fibrilador, me voy a apagar, me vas a encender, pero hoy domingo me vas a dar el alta. Y se me reía. Domingo 4 de la tarde. ¿Y sabe qué pasó? A las 7 de la tarde estábamos en mi casa. Nuevo, 0 kilómetros. ¿Y por qué le digo esto? Vamos al verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos al hermano. Y cuando Marta escuchó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces nuestros sueños, nuestros proyectos personales, aquello en lo que estamos ocupados, puede llegar a detenerse. Y aunque tengamos al Señor en nuestra vida, jamás vamos a poder manejar el tiempo del Señor. Porque si nuestros pensamientos quieren ir mucho más arriba por sobre la gente, los de Él van mucho más alto que los nuestros y jamás podremos ser como Él. Pero sí hay algo importante que nunca debemos de menguar y es de confiar en Dios. Y yo soy de esas personas que mi esposa está de testigo y lo digo porque a veces me cuesta soltar algunas cosas porque no quiero dañar a la gente, porque no quiero que lo tomen porque quiero abandonar un barco o porque quiero salirme de un proyecto. Y me cuesta un montón por la gente, ni siquiera por mí. Y ella sabe que hemos menguado en hacer cosas para no ofender a otros o para no tratar de pasar por encima a otros. Pero cuando uno entiende que el que maneja nuestra vida y el que es el dueño del modus operandi que tiene que suceder en tiempo y forma es el Señor Jesús, yo les puedo asegurar que cuando toman una decisión y si en algún momento de su vida tienen que dar un paso al costado de algo, el Señor le va a dar, como yo dije hoy, una mochila de paz de 20 kilos. Y esa paz que entra en tu corazón que decís, qué bien que hice. Me saqué un salvavidas de plomo. ¿Nunca escuchó esa frase alguna vez en su vida? Me saqué un salvavidas de plomo. ¿Y por qué le digo esto? Vamos rapidito. Más también el verso 22
sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces yo le digo, si hasta ahí la gente creía que al tercer día solamente podían resucitar, ¿por qué el cuarto ya no había esperanzas? Pero el Señor les dice, Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Es decir, lo tenemos al Señor al lado, el Señor nos da una palabra, nos ministra, nos da la convicción. Va a cambiar esta situación en tu vida, va a resucitar aquello que estaba muerto. Y vos le decís, sí, Señor, yo sé que va a resucitar. El día que vengas tú y resucites, primero a los que murieron en Cristo y el resto seremos transformados, lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Y ahí será el arrebatamiento y nos iremos contigo, sí, en la segunda resurrección. No. El Señor te dice, va a resucitar. Y nosotros, sí, Señor, yo sé que va a resucitar, pero bueno, yo le voy a seguir metiendo y voy a darle y voy a insistir y voy a tocar la puerta hasta que la puerta no se abra, porque yo sé que Dios abre puertas, ahí abre caminos y todo el tiempo. Y a veces somos como esos hermanos porfiados que insistimos sobre algo que ya el Señor te dijo que no, que va a ser de la forma que Él quiera. Mire, nosotros somos resignadores de muchos proyectos, porque a veces por hacerle un bien a alguien, porfiamos en seguir insistiendo en algo que el Señor te dice, no va más por acá, no va más. Y por hacerle un bien a otro, y por ser humilde y por ahí decir, bueno, pero lo voy a ayudar, no va más. El Señor, como hoy decía el pastor, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y dice, yo soy la resurrección y la vida, dice el 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Y todos, gloria a Dios, sí, porque la palabra de Dios dice, pero Marta no le creyó al propio Señor Jesús, aquel que había convertido el agua en vino, aquel que había caminado sobre las aguas, aquel que los profetas decían que iba a venir, era el amigo de la familia, lo tenían al lado y no les creía. Y a veces nosotros estamos años y años en la iglesia, adorando, cantando y silbando y gritando y saltando y danzando a un Dios que no le creemos. Porque esperamos y esperamos y esperamos y bajamos los brazos y no nos damos cuenta que el Dios que supuestamente le creemos, no le damos el lugar para que haga lo que tenga que hacer. Imagínense tan sencillo como esto. A Moisés se lo escogió siendo que había sido un asesino de un soldado egipcio. Estuvo exiliado 40 años. Siendo viejo de 80 años, el Señor lo llamó. Libertó a un pueblo de Egipto después de 400 de esclavitud. Salieron al desierto, 2 millones de personas, 40 años dando vuelta. Estaba a un paso de entrar a la tierra prometida y quiso hacer las cosas a su forma. ¿Qué hizo? Golpeó la roca para que salga agua, cuando no tenía dada la orden de parte de Dios. Entienda lo que quiero decir. A veces queremos golpear la roca para que salga el agua cuando no tenemos que hacerlo y el Señor se dice, ¿sí? Ahora no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés la vio lejos. ¿Vieron cuando uno dice, che, me perdí esa oportunidad? La vi pasar. O que todos dicen, subite al tren, porque el tren pasa una sola vez y donde pasó no va a haber otra oportunidad. O a veces tenemos la oportunidad de un negocio y no la aprovechamos y después no la encontramos nunca más a esa oportunidad. Para el Señor es lo mismo. A veces el Señor cierra algunas puertas y abre otras, y a veces abre portones y nosotros volvemos a la puertita chica donde queremos entrar. Y golpeamos y nunca se va a abrir porque Dios así no lo quiere. Entonces, ¿cómo sabemos cómo es la forma en que Dios actúa? Mire, vamos un poco más adelante. Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también lloraban, entonces él se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo,
¿dónde lo pusiste? Y ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. O sea, el Señor expresó realmente una conmoción por su amigo muerto. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muera? Es decir, a veces vamos y oramos, y no me digan que no, y le decimos, Señor, ¿no podrías haber hecho? No te costaba nada, si es un rato, es un pequeño deseo, una pequeña petición, ¿por qué no lo hiciste? Y a veces queremos torcerle la voluntad a Dios, pero el Señor tenía que hacerlo en su tiempo y a su manera. Y vamos más adelante. Y dice, verso 39, y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, hiede, es decir que ya por el cuarto día entraba en estado de putrefacción el muerto, es decir, iba a salir olor. Y dice, porque ya es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Te pregunto, Carlos, el Señor te dice, ¿no te dije que si crees vas a ver aquello que querés ver en tu casa? Matías, ¿no te dijo el Señor que esperes el momento que cuando Él diga las cosas van a suceder? Pero necesitan corazones que crean. A veces somos insistidores de porfiados y jamás vamos a tener resultados distintos haciendo más de lo mismo. Es una regla para la vida y agárrela. Es sentido común. Si vos vas todo el tiempo por el mismo lugar y el resultado es el mismo, pero vos querés buscar otro, cambia, pegá una vuelta de un timonazo, un volantazo y anda por otro camino. Entonces, quitaron la piedra, verso 41, de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Es decir, Él ya había orado. Él ya había orado por su amigo, ya le había pedido el milagro al Señor, pero no era cuando ni el propio Jesús quería, sino cuando la voluntad del Padre tenía que ser. Siendo que Él siempre, siendo Dios, se despojó de su deidad, volviéndose ser siervo y se postró en servidumbre para todos los demás. Y siendo el Hijo de Dios, teniendo la potestad de ser Dios, podría haberlo hecho si quisiera, pero no quiso pasar por encima de Él. Y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, escuche esto, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Mire, yo no sé qué es lo que están esperando en este tiempo, pero yo le creo tanto a Dios, le creo tanto a Dios y hemos pasado tantos procesos que no le tengo miedo a nada, ni siquiera a la propia muerte. Yo no digo que ande por la vida ahí cruzando la calle con los ojos cerrados, ¿no? Es esto de porfiar, querer, no, pues yo estoy confiado en Dios y como no le temo a la muerte, cruzo Avenida Monteverde con los ojos cerrados. Pero sí, cierre sus ojos, espiritualmente hablando, y confíe en aquel que da la orden. Y eso que estamos esperando va a suceder, pero a veces, mire su vida y haga una retrospectiva. Mire cómo empezó, trasládelo al lado de hoy y diga, yo era imposible que sea lo que soy hoy. Yo era imposible, Brian le puede decir, imposible que Brian hoy sea pastor y esté en una iglesia pastoreando junto a Antonella. La infinita y multiforme gracia de Dios convierte los imposibles en posibles. Y Jesús, el Señor, por su voluntad, rompió otra regla, que para los judíos, su cultura, al tercer día solamente podría resucitar, pero Él dijo, que sea el cuarto. Si hoy estás en tu tercer día,
porque sé que hay cosas que todavía estamos esperando y que no se nos dieron. Y a todos nos pasa, porque todos somos seres humanos y erramos. Pero si estás en tu tercer día, espera que llegue el cuarto. Y entiéndame lo que quiero decir, que llegue el cuarto, porque en el cuarto Él hace las cosas. A veces somos insistidores, porque somos buenas personas tal vez, o porque queremos hacer una obra de bien, pero no es lo que nosotros queremos, es lo que a Él le place en su perfecta y divina voluntad, porque dice que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso, a partir de ahora, que ese tercer día para vos, y les voy a decir más, bíblicamente, si usted lee bien el contexto, Jesús tampoco resucita al tercer día. Resucita entre el tercero y el cuarto. No se cumplen justo 3 días como la cultura greco-romana o como el catolicismo nos enseñó, que murió un viernes y resucitó el sábado y el domingo. Ya era tercer día y justo cae domingo y tenía que resucitar porque había una Pascua. El Señor muere entre un miércoles y un jueves, después de haber predicado y haber hecho milagros en el Sabbat y de haber predicado durante 3 días más. Y el Señor empezó a preparar su sepulcro. Y esa misma Marta que había sido incrédula, es aquella que su hermana en esa misma casa le había derramado su perfume, el frasco de alabastro, para preparar la sepultura del Señor. Y lo había ungido. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche y vamos a decirle: Señor, yo sé que estoy en mi tercer día. Yo sé que hoy se oró por milagros. Yo sé que hoy se oró por sanidad. Por las personas que están necesitadas. Todos somos necesitados del Señor. En mayor o en menor grado, de salud, de economía, de vida espiritual. Somos necesitados de su palabra porque necesitamos sostenernos en aquel que nos amó y nos llamó a su gloria eterna. Pero si hoy estás en tu tercer día, y creo que este mensaje lo atesores en tu corazón, llega el cuarto en cualquier momento. Y no importa cuánto tiempo pase, pero va a llegar el cuarto día donde el Señor va a resucitar a aquello que estaba muerto. Donde el Señor va a abrir aquella puerta que no esperabas que se abra, pero que insististe tanto por un lado y te fue mal. Entonces va a ser por otro, dice el Señor. Porque no es como vos pensás, es como yo lo creo, lo pienso y lo planeé en mi perfecta voluntad. Porque si Él no hubiese querido que vos nazcas, no hubieses nacido, pero te pensó desde el vientre de tu madre y te dio un nombre, que ese nombre lo sabremos el día de mañana cuando partamos a su presencia allí en el cielo. Y esa es la voluntad, de que seamos hijos obedientes, confiados, con fe, y que creamos en aquel que en el cuarto día, cuando a Él le plazca, va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso tomate un minuto y pon en sus manos aquello que tanto venís orando, aquello que te cuesta, que venís insistiendo y que no sale, y que no sale, y que no sale, y que no sale. Va a salir, va a salir. Te lo dice alguien que le ha costado y ha porfiado tanto, insistidor, necio. Y el Señor ha destrozado mi orgullo, ha destrozado mi carácter, ha destrozado mi temperamento y me ha dicho: a tu forma no va a ser jamás, Gabriel, va a ser a la mía. Oramos en esta tarde. Señor, te bendecimos y te adoramos y entendemos que será como tú quieras, en tu tiempo, a tu manera, y haga lo que haga, será como tú ya lo has planificado. Decile de todo tu corazón qué es lo que tenés guardado y que no puedes soltarlo y que no puedes entregarlo porque lo querés ya.
Y el Señor te dice, detente, estás en tu tercer día. ¿No te he dicho que si crees verás mi gloria? Ahí está la promesa. Si crees, esa es la condición. Y si uno es hijo, y el hijo siempre cree en las palabras de su padre cuando somos pequeños y cuando somos grandes también, siempre le pedimos algo a nuestros padres y esperamos que nuestros padres respondan. ¿Cuál es la condición de ser hijo? Creer. Juan capítulo 1 dice, vino a los suyos y los suyos le rechazaron, y por tal motivo se dio a que todo aquel que en él crea, que crea en su nombre, tendrá la potestad de ser llamado hijo de Dios. Mire qué condición tan sencilla. Y ahora lo traemos al día de hoy. Estás en tu tercer día. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue.